porque hace frío. Imagino que va a haber gente que, no sé, yo por lo menos tengo harto frío, así que no me extraña la verdad que seamos poquitos. Pero bueno, ahí de ahí van llegando. Eh, Chicos, me pidieron una nueva cosa desde la administración, que es básicamente que a medida que ustedes vayan llegando en el chat, por favor vayan escribiendo su nombre, ¿ya? Para así yo tener en consideración quién llegó y quién no en la lista, para después cuando construya la lista después de la clase. Así que eso, pues, en el chat, por favor, a medida que vayan llegando, por favor escriben su nombre. Exacto, muchas gracias, Piero, como lo hizo Piero, en el chat, para yo saber que ustedes llegaron. Perfecto. Ya. No sé si llega alguien más, la verdad. Bueno, a medida que vayan llegando voy a ir aceptándolos. Así que eso, pues, sin más preámbulos, empezamos con la clase. ¡Uy! Que ando fome, ando como, no sé, que hace frío. No, a mí no me gusta mucho el frío. O sea, me gusta, pero no sé. Es como una sensación de amor-odio que tengo con el frío. Chicos, vamos a compartir un video para comenzar la clase. Compartir escritorio y avanzar. No sé, compartir sonido de la computadora. Ahí sí. Ya. Recuerden cuando lleguen ir apagando los micrófonos y por favor escribir su nombre en la lista. O sea, su nombre en el chat. ¿Se ve la pantalla, cierto que estoy compartiendo? ¿Se ve la reunión? ¿Alguien por favor que me confirme si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, muchas gracias. ¿Se escucha el video? Sí. Ya. Smile and Learn. Estos españoles tienen monopolizado YouTube, tienen todos los videos de YouTube, hablan de todas las cosas que hay que hablar. 5 cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos.
A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? No, no me ha gustado. No, mentira, está súper bueno. Y bien, con ese video vamos a dar inicio a la clase. Espero que le haya quedado claro más o menos de qué se va a tratar. Bueno, obviamente vamos a hablar acerca del periodo neolítico, dando por finalizado de esta forma la era paleolítica, ¿cierto? Que fue lo que vimos las 2 clases pasadas. Tenemos que recordar que vimos las teorías de poblamiento americano, ¿cierto? Y también vimos los grandes descubrimientos que permitieron a los habitantes, ¿cierto?, de la cultura paleolítica llegar hasta el punto en el cual estamos en este momento. El neolítico comienza alrededor de 400 o 40.000. 40.000, sí, antes de 40.000 años antes de Cristo. O sea que ya estamos casi llegando a la invención de la escritura, que fue 5.000 antes de Cristo, y también el surgimiento de las primeras civilizaciones, que fue 5.500 antes de Cristo. Entonces, estamos llegando a la historia, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que lo que estamos viendo nosotros no es historia, es prehistoria, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo es la forma de poder saber que estas personas existieron? Principalmente a través de la arqueología, ¿cierto? Que nos permite desenmascarar un poco las herramientas que utilizaban estas personas, nuestros antepasados, ¿cierto? Hace ya más de 40.000 años, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy, el periodo neolítico. Este periodo neolítico, como vieron en el video, tiene grandes descubrimientos y regularmente no se le llama periodo neolítico, sino que se le llama revolución neolítica. ¿Y por qué se le llama una revolución? Porque podríamos decir que de verdad cumple con las características de una verdadera revolución, pues, porque se cambia el sistema de vida en el cual estaban viviendo los humanos en ese momento, ¿cierto? Entonces, principalmente, ¿cuál es el gran cambio? El cambio de la casa el cambio del sistema nómade al sistema sedentario, ¿cierto? Dejar de vivir de la casa, moviéndose constantemente de lugar en lugar como tribu, y quedarse solamente en un lugar. ¿Y cuál va a ser la piedra angular que les va a permitir a la gente dejar de moverse de lugar en lugar? Principalmente la ganadería. La ganadería fue el gran descubrimiento, ¿cierto? Como bien ahí nos menciona el video, la ganadería le permitió a la gente que estaba viviendo en los pueblos generar excedentes. Y al generar excedentes pueden ahorrar. Y al ahorrar comida pueden superllevar mejor los tiempos de sequía, los tiempos de crisis, ¿cierto? Entonces, al darse cuenta que este método era mucho más efectivo que estar cazando, ¿cierto? Y que la carne se descompusiera a la semana, ¿cierto? O a los días incluso, dependiendo de la zona geográfica, era mucho mejor utilizar la ganadería para poder sustentarse, ¿cierto? Entonces, los pueblos empezaron a dar cuenta de esto y dijeron, ¿saben qué? Vamos a empezar a quedarnos en lugares fijos. Y cuando nos empezamos a llegar en lugares fijos, vamos a utilizar la ganadería como la industria principal del crecimiento. Como dice también el video, ¿cierto? Esto permitió a estas sociedades empezar a generar mayor población. Al tener mayor población, había que abarcar mayor nivel de ahorro, ¿cierto?, en la comida. Entonces había que incrementar los campos de agricultura, ¿cierto? Había que incrementar las casas, había que incrementar todo el sistema. Entonces, a medida que el sistema iba aumentando, el caos se iba haciendo mucho más probable, ¿cierto? Porque mientras más gente tienes, es más difícil controlarla, ¿cierto? Entonces, como se da esta retórica, eh, tenían que nacer los jefes de las tribus, tenían que empezar a nacer gente que permitiera administrar todas las cosas que iban surgiendo. Porque, por ejemplo, supongamos yo vivo en una civilización que me asiento a las orillas del río Éufrates, como Mesopotamia, ¿cierto? Por ejemplo. Y supongamos que el río tiene una crecida, y entonces cuando tiene una crecida, toda la gente no tiene problema, ¿por cierto? Porque todos tienen suficiente agua para poder sembrar y para poder cultivar.
Pero ¿qué pasa en los tiempos de crisis? En los tiempos que el agua del río está bajando muy poco, la gente que está en la parte arriba del río, ¿cierto? La más cercana a la donde nace el río, va a tener mucha más agua para poder cultivar que la gente que está llegando prácticamente al final del río. Entonces, probablemente la gente que está al final del río se va a empezar a quejar, se va a empezar a manifestar de que está recibiendo muy poca agua y que no puede sembrar. Entonces, al producirse eso, tiene que haber una administración, tiene que haber un jefe, ¿cierto?, que le ponga un pare a la gente que está robándose todo el agua en la parte de arriba del río, ¿cierto? Esa sería como la misión del jefe de las tribus que iban surgiendo, ¿cierto?, para poder administrar el agua. Les doy la bienvenida a todos los que fueron llegando mientras estábamos viendo el video. Les voy a pedir, por favor, que a medida que vayan llegando, escriban su nombre en el chat, por favor, para saber que llegaron. Es más que nada para ir contando la lista y también tener un registro un poco de la gente que va llegando. Espero que todos estén acostaditos, yo tengo mucho frío, la verdad, así que seguimos con la clase. Entonces, estamos viendo eso, la revolución del Neolítico. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Principalmente reconocer las principales características de la revolución del Neolítico, considerando la extensión temporal, las técnicas de producción agrícola, ojo con eso, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio. El desarrollo del comercio como tal, eh, yo creo que el desarrollo del comercio lo vamos a dejar como para un poco más adelante. Tenemos que recordar que el Neolítico, como dice en el video, ¿cierto?, es el final de la edad de piedra y ya los tipos ya estaban secos construyendo armas, por cierto. Tenemos que recordar que las armas del periodo anterior, que si no lo recuerdan, es el Paleolítico, era mucho, no, perdón, es que entre medio está el Mesolítico, pero el Mesolítico no lo quise tocar por cuestión de concepto, más que nada para que manejen dos: edad de piedras, Paleolítico, Neolítico, ¿cierto? Entonces, en este Paleolítico, las herramientas que utilizaban eran mucho más, ¿cómo decirlo? No eran tan elaboradas como las que tenemos en el Neolítico, ¿cierto? Gracias a también las técnicas que iban desarrollando. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que el conocimiento, la medida que se iba traspasando de generación en generación, las cosas iban mejorando? Las técnicas mediante, qué sé yo, hacían los amarres de las armas, iba mejorando, entonces va pasando y con todo esto va surgiendo una rueda que va permitiendo evolucionar al ser humano hasta llegar al Neolítico. Sin embargo, el Neolítico sigue siendo la edad de piedra, todavía no llegamos a la edad a la edad de los metales. Tenemos que recordar que la edad de los metales va a ser la puerta de entrada a el comienzo de las primeras civilizaciones como tal. Hay que cumplir ciertas características igual para convertirse en una civilización, y es igual es trascendental, pues, porque, por ejemplo, nosotros no podemos hablar de civilización en este periodo neolítico. Sin embargo, como vemos, cumplen varias características, que son, por ejemplo, el asentamiento, la construcción de casas, ¿cierto? La construcción de arados, ¿cierto? La agricultura, la ganadería, son características que sí o sí vamos a ver presentes en una civilización. No obstante, vemos que esta gente del Neolítico tiene las características, pero aún no las cumple básicamente porque todavía no tienen como tal un desarrollo de comercio, ¿sí? De comercio con otros, me refiero. Pero sin embargo cumplen con las características, ¿ya? Y la principal piedra angular, insisto, va a ser la ganadería. La ganadería va a ser lo que les va a permitir sustentar todo este sistema sedentario, ¿ya? Esa es la gran característica, y por eso se le llama revolución del Neolítico, porque eh, el sistema de caza nómade se reemplaza por un sistema de agricultura sedentario, ¿ya? Esos son el gran cambio. Entonces, hace ya más o menos 40.000 años, en una región del cercano oriente, conocida como Fértil Media Luna, se inició la producción de alimentos, comenzando una nueva etapa de la historia de la humanidad, conocida como el Neolítico. El Neolítico, o Piedra Nueva, ¿cierto?, se caracterizó por el reemplazo de una economía basada en la caza, la pesca y la recolección por un tipo de productora sustentada en la agricultura y la ganadería, lo que aumentó en consideración la densidad de la población y el impacto en el medio ambiente, ¿cierto? Lo mismo básicamente que les estaba diciendo, ¿cierto? Que corresponde a un periodo de la humanidad en donde las herramientas, principalmente de piedra, se perfeccionaron y presentaron una estructura pulimentada. ¿Qué otra característica tenemos en el Neolítico? El uso de la greda, ¿sí? La gente que vivía en esa época se dio cuenta que si yo tengo greda y la tomo, ¿cierto? Y la coloco al fuego, se pone dura. Y al colocarse dura, ¿cierto? Puedo moldearla y generar, qué sé yo, vasijas, platos, utensilios, ¿cierto? Utensilios principalmente que me van a permitir poder
cocinar, ¿cierto?, las cosas de mejor forma, poder moler, por ejemplo, las especies que estaban saliendo para poder alimentarse. ¿De qué se alimentaban principalmente? De trigo. El trigo es un, ¿cómo decirlo? Es un cereal que se da en hartas partes geográficas de todo el mundo. Entonces, es como se puede decir como la piedra angular de la alimentación neolítica. Y al ser esta la piedra angular de la alimentación neolítica, ¿qué les va a permitir? Mejorar considerablemente su calidad de vida. Tenemos que recordar que regularmente si comían carne y el tiempo pasaba y comían carne de 5 o 6 días, ¿cierto? Que no estaba refrigerada como la de nosotros en la actualidad, esta carne podía tener muchas bacterias que iban a permitir el paso de enfermedades. Y probablemente la gente que vivía en el Paleolítico tenía muchas más enfermedades que las que tenían en el Neolítico. Entonces aumenta su calidad de vida con el sedentarismo, aumenta su calidad de vida con la agricultura, ¿cierto? Aumenta su calidad de vida en sí. Entonces es un gran descubrimiento. Además se descubrió el trabajo de la cerámica, como les dije, se sustituyó el sistema nómade por el sedentario, o sea que la población comenzó a establecerse y agruparse en aldeas. Dentro de las posibles causas de la revolución del Neolítico se encuentran las siguientes características. La presencia de una sequía generalizada, y esta sequía les permitió también ellos sobrevivir de la vegetación junto a los ríos y los lagos. Se cree también que, por ejemplo, la gente que vivió esta sequía, tenemos que recordar que estamos en un periodo de glaciación que está en recesión en el Neolítico, la gente que vivía estos periodos de sequía probablemente la mayoría murió, pero los que sobrevivieron, ¿cierto?, fueron los que se fueron asentando en las orillas de los ríos y los lagos, ¿cierto?, para poder producir la propia agricultura. ¿Qué más se dieron cuenta del Neolítico? Algo que para nosotros quizás suena súper obvio, pero para ellos probablemente no era tan obvio, que al yo plantar una semilla, ¿cierto?, crece una flor o crece un fruto, ¿cierto?, y este mismo fruto me da más semillas para yo poder replicar el proceso y de esta manera tener comida gratis y comida infinita. Entonces, es un gran descubrimiento, la verdad. Bueno, para nosotros es muy obvio eso, ¿cierto? Pero para ellos, al darse cuenta de esto, dijeron, oh ya, entonces con estas semillas yo puedo generar más semillas y con esto puedo alimentarme por mucho, mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces, los animales y las personas acuden a las reservas de aguas. Tenemos que recordar, civilización que cambia a sedentaria, por lo tanto, ¿en qué parte se va a educar? Primero en ríos y lagos, va a ser lo principal. Las grandes civilizaciones nacen sí o sí: Egipto, Mesopotamia, China, India, los fenicios. Grandes civilizaciones de la antigüedad nacen sí o sí a las orillas de ríos y lagos. No hay una segunda opción, ¿cierto? Entonces, los animales y personas acuden a las reservas de agua, los hombres observan el comportamiento de los animales y el ciclo de las plantas, empiezan a aprender de ellos, ¿cierto? Y todo lo anterior concluye con la agricultura y la ganadería, ¿por cierto? ¿Qué pasa con las piedras? Bueno, se dieron cuenta que no había que golpear las piedras, ¿cierto? Sino que había que, como, lijarlo, se podría decir. No era necesario golpear las piedras para darle forma a las cosas. De esta forma, al lijar, yo voy de alguna manera dándole forma mucho más fácil a lo que quiero crear. Por ejemplo, no siempre quería crear armas, pues a veces yo quería crear, qué sé yo, un plato con un mortero, ¿cierto? No sé si sabes lo que es un mortero, es como un combito, ¿cierto? Como de piedra en algunos casos, algunos son de madera, que con una estructura circular yo voy golpeando y voy puliendo y también voy destruyendo, se podría decir, no sé, y también se utiliza regularmente en la cocina para darle sabor a las comidas. Entonces esto también les permitía a ellos generar mejor calidad de comida. Y recordemos que mejor calidad de comida es directamente proporcional a mejor calidad de vida, y lo cual era lo que ellos estaban buscando mucho en ese momento. Tenemos que recordar que la calidad de vida para ellos era algo esencial, porque antes de este periodo el que estamos viendo, todo era supervivencia, todo era subsistencia. Recordemos que vivían de la caza, entonces si no cazaban, se iban a morir. En cuanto a las civilizaciones, muy poco. Entonces era necesario realmente crear un nuevo sistema que les permitiera también poder ahorrar y no pensar solamente en tener que cazar para poder sobrevivir al día anterior. Entonces, estas poblaciones, a pesar de que si fueron siendo sedentarias, iban creciendo en número, eran muy pocas. Entonces todavía no podemos, por eso tampoco podemos darles el grado de civilización, ¿cierto? Eran probablemente asentamientos de 400, 500 a más 1000 personas, por cierto. Pero ya cuando tenemos un asentamiento con 4000 personas, cuando tenemos un asentamiento con 5000 personas, eso ya podría estar mucho más cercano a lo que fue la civilización mesopotámica.
Pero imagínense el salto de 1000 a 4000, hay 3000 personas entre medio. Entonces es un gran salto y es necesario en ese aspecto que haya gente que permita administrar las cosas, administrar la comida. Insisto, los ríos se iban haciendo más chicos a medida que iba pasando, a medida que van desembocando. Entonces, a medida que van desembocando, a la gente que está más abajo les toca menos. Entonces, es necesario que alguien administre y redistribuya todas las excedentes que se generan producto de la agricultura. Entonces, de esta forma, con el cambio de actividad económica, incrementaron los alimentos, ¿cierto? Creciendo la población, mejorando las condiciones de vida y el nacimiento de los primeros oficios artesanales. ¿Cuáles son estos oficios artesanales? Principalmente la alfarería. ¿Qué es la alfarería? Es la creación de cerámica, ¿cierto? De productos básicamente que les permitan mejorar la agricultura. Por ejemplo, el mortero, como les digo, se creaban las vasijas de greda, súper importantes, ¿cierto? Porque les permitían guardar el agua, poder distribuir el agua. Entonces, las vasijas de greda y la alfarería sería como la piedra angular, creo yo, junto con el sedentarismo, ¿cierto? También al construir sus casas de greda les permiten también hacer estructuras mucho más sólidas que las que teníamos al principio. Tenemos que recordar que en el Paleolítico ellos hacían sus casas principalmente con madera, y si es que tenían casas, por cierto, porque en algunos casos los habitantes del Paleolítico vivían en cavernas, o como no vivían en sedentarios, se iban moviendo de lugar en lugar, no tenían casas prácticamente. Entonces con la revolución del Neolítico se empiezan a crear las casas, se empiezan a crear los asentamientos, lo cual les permite también no morir de hipotermia en las épocas más frías de las estaciones del año. Entonces, súper importante también. Entonces, a causa de estos progresos, el hombre comenzó a producir sus alimentos mediante la agricultura y la ganadería, aprendiendo a domesticar y criar animales. ¿Qué animales? Principalmente, como vimos en el video también, ovejas, cabras, vacas, principalmente, y posteriormente los caballos. Los caballos se van a demorar un poco más en formar parte de las civilizaciones sedentarias porque no tenían mucho uso. Tenemos que recordar que estos tipos primero utilizaban la lana, ¿cierto?, para poder generar su vestimenta, y también utilizaban la carne, ¿cierto?, para poder alimentarse. Pero del caballo, ¿qué podemos obtener? Mucho, en verdad mucho, pero ninguna de estas dos cosas, ¿cierto? Con el caballo regularmente, o sea, se puede comer, pero regularmente no es un animal que culturalmente se conozca por su carne sabrosa, ¿cierto? Entonces, pero el caballo, ¿para qué va a servir? Para utilizar la fuerza bruta, ¿cierto? Para poder mover los excedentes de un lugar a lugar. Con la invención de la rueda, ¿cierto? Tenemos que recordar que también se descubre la rueda en este periodo neolítico. Espero que con todo lo que yo voy diciendo, si tienen un cuaderno, lo vayan anotando. Si no, bueno, igual la clase va a quedar grabada, para que lo tengan en consideración. Entonces, se crea la rueda, o se inventa la rueda, perdón, y al inventarse la rueda, ahí el caballo tiene todo el uso del mundo, por cierto, porque se pueden formar carretillas, estas carretillas permiten establecer rutas de comercio, estas rutas de comercio permiten el crecimiento de la población en los asentamientos, ¿cierto? Pero eso ya es material de la edad de los metales. Todavía estamos en paleolítico, neolítico, estamos en edad de piedra. Entonces, la densidad de la población y su integración social. Está pasando un camión de gas, bueno, no importa. Cosas de Maipú. Entonces, por su parte, la densidad de la población y la interacción social forzó a las comunidades a entregar una organización jerarquizada, o sea que surgió la autoridad civil y religiosa. Esto es súper importante, tenemos que recordar, y también lo vimos en la clase pasada, que esta gente era muy religiosa y era muy creyente de lo sobrenatural, porque no tenían cómo explicarse todas las cosas que sucedían en el mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el crecimiento de una semilla es un proceso circular, ¿cierto?, que permite a la naturaleza poder autoabastecerse. Sin embargo, ellos no podían saber toda esa teoría, sino más bien que para ellos era una cosa magia, ¿cierto?, que ocurría, que podíamos tener comida infinita a través de la agricultura. Era una obra de Dios. Entonces, al tener este proceso como una obra de Dios, iba a surgir dos tipos de autoridades. La autoridad civil, que se iba a encargar de las cosas, principalmente de la administración de los recursos, y la autoridad religiosa, la que se iba a encargar de dar explicación a todos los sucesos sobrenaturales que vivían la gente en esta época. Súper importante, a pesar de, aunque ustedes no lo crean, porque darle explicación a estas cosas les permitía a la gente centrarse en principalmente trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo es súper, pero súper, súper importante, ¿cierto? Sobre todo si se está queriendo alimentar toda una sociedad. Entonces,
para que lo tengan en consideración. Regularmente se le ve con muy malos ojos a la religión, y esta también le ha permitido a la sociedad de alguna manera poder evolucionar hasta el punto en el que estamos. Entonces es importante. Entonces la religión, ¿cuál dirigió? Realizó obras colectivas, tales como el reparto de agua entre los agricultores, la resolución de conflictos y la creación de reglas mínimas de convivencia, ¿cierto? Para que la gente también pudiera convivir en paz, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué cosas no se iban a poder convivir en paz? ¿Cierto? El robo, por ejemplo, principalmente el robo. Yo creo que el robo era el gran problema que podían generarse en estas sociedades de mayor envergadura, ¿cierto? Ya que, qué sé yo, podía el vecino quizás en un tiempo de crisis robarte una vaca, ¿cierto? ¿Y cómo ibas a tener tú para probar esto? ¿Ante quién ibas tú a probar esto? ¿Por qué la gente se iba a manifestar? Entonces, es súper importante igual tener una autoridad, sobre todo si tu población está creciendo, ¿cierto? Entonces, repercusiones de las revoluciones neolíticas, bastante. El neolítico fue una verdadera revolución, ya que el asentamiento y el desarrollo de la agricultura posibilitaron que las sociedades crecieran, se volvieran más complejas y obtuvieran un excedente económico. O sea, la producción de alimentos sobrepasó la necesidad de consumo. Algo nunca antes visto en la sociedad, ¿cierto? Que la gente que pudiera ahorrar su comida era algo que soñado para las sociedades paleolíticas, por cierto, que vivían de la casa, vivían del día a día. Ahora estos, al generar excedentes, podían también pensar en otras cosas, ¿cierto? No pensar en qué van a comer mañana. Y es algo súper importante si se quiere también especializar la vida, por cierto, porque quizás en el paleolítico había gente muy inteligente, muy genial, que podía generar, qué sé yo, la alfarería, ¿cierto? Pero no podían porque tenían que estar pensando en cazar y sobrevivir al día siguiente. Entonces, con este ahorro, ¿cierto? Con esta generación de excedentes económicos en la agricultura, les permitió a ellos también perfeccionar la alfarería, les permitió a ellos también perfeccionar las armas, les permitió a ellos perfeccionarse. Y el perfeccionamiento siempre es sinónimo de prosperidad en una sociedad, ¿sí? Entonces, el conjunto de innovaciones que comenzaron con la revolución del Neolítico terminó en el surgimiento de las primeras civilizaciones. Dentro de las consecuencias provocadas por la revolución neolítica se encuentran los siguientes: la aparición de las clases sociales, ¿cierto? Tenemos que recordar que nace la autoridad religiosa, nace la autoridad política, por lo tanto se generan la jerarquización de las clases sociales. Súper importante, pero para más adelante. El nacimiento de las formas de gobierno, ¿cierto? La especialización y la división del trabajo. Yo creo que esta va a ser lo que más quiero recalcar, la especialización y la división del trabajo. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque es lo que permite también ir avanzando las sociedades, por cierto, probablemente, no sé, de 1000 casas, 30, 40 casas estaban muy bien hechas, entonces había que replicar este modelo de casas en la generación que viene, ¿cierto? Quizás generar cuadrados de cultivo, ¿cierto? Las técnicas de cultivo también se iban a ir mejorando y se iban a ir perfeccionando, todo gracias al excedente que iba generando la agricultura, ¿cierto? Entonces, muy importante, la aparición de ejércitos y líderes militares. Bueno, también tenemos que recordar que si mucha gente que era probablemente cazadora, no todos evolucionaron al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, si no todas las civilizaciones evolucionan al mismo tiempo, probablemente habían sociedades que todavía eran nómadas, y los nómades eran mucho más rústicos, se podría decir, que la gente que vivía en poblaciones sedentarias, porque los que vivían en poblaciones sedentarias vivían mucho más tranquilos, ¿cierto? Vivían con excedentes, y los que vivían en nómade eran mucho más cazadores. Entonces ellos creían que, oh, mira, hay un asentamiento, vamos a matarlos a todos, ¿cierto? Y quedarnos con toda su comida. Entonces era necesario también la creación de ejércitos para poder subsistir. Un pueblo nómada muy interesante en toda la historia de la humanidad es el pueblo de los hunos, ¿sí? Los hunos eran cazadores y ellos iban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Saqueándolos, literalmente saqueándolos y robándoles todo el progreso que ellos habían tenido. Algo bastante detestable, ¿cierto? Si teniendo en consideración que ambos podrían trabajar en equipo, ¿cierto? Y poder así incrementar la misma sociedad. Pero eso se da también por las diferencias culturales que pueden presentar los diferentes pueblos, ¿ok? Entonces, ¿por qué las sociedades humanas del Neolítico comienzan una vida sedentaria? Principalmente por periodos largos y prolongados de sequía. Al tener sequía, la gente se empezó a asentar cerca de los ríos, y cerca de los ríos se empezaron a dar cuenta que las semillas daban alimento. Y con esto nace la agricultura. Entonces,
¿Por qué los humanos en el Neolítico comienzan una vida sedentaria? Gracias a los tiempos de crisis. Qué paradójico, ¿cierto? Eh, Chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Por favor, les vuelvo a pedir que escriban su nombre en el chat para saber quién llegó. Tenemos 18 participantes. Y, por favor, Samantha, ¿puedes habilitar tu micrófono? ¿Aló? ¿Me ¿Yo? escuchas? ¿Sí, Samantha? Sí, sí. Ya. Espera un poquito. ¿Para qué crees tú que los seres humanos del Neolítico habrán utilizado las vasijas y otros utensilios similares? ¿Aló, Samantha? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Oye, te quiero hacer una pregunta, más o menos para saber cómo está el conocimiento de la materia. Mira, ¿para qué crees tú que habrán necesitado los seres humanos del Neolítico, cierto, las vasijas y otros utensilios similares? Para poder alimentarse. Ya para poder alimentarse, ¿cierto? ¿Servía quizás para ahorrar también? Mm, sí, Para poder también administrar la comida, ¿cierto? ¿Y para qué, por ejemplo, hubiera sí. servido un mortero? Un mortero. Ay, profe, se me olvidó lo que es un mortero. Es una estructura circular que uno al golpear la comida se va moliendo y se va Moriendo. generando, sí. Pero recordemos que el moler la comida es sinónimo de poder cocinar mejor. Y al cocinar mejor, mejora la calidad de vida. Entonces, esa era principalmente la respuesta, ¿ya? Que mejorar la Ya. calidad de vida. Entonces, ¿qué instrumentos cumplen estos propósitos en la actualidad? La verdad que muchos, ¿no? Un mortero probablemente todos tengan en la cocina, ¿cierto? Los utensilios que nosotros utilizamos para poder cortar, para poder comer, sí tienen un periodo de evolución, pero no es tan grande como el que encontramos en esta época. Y entonces, eso principalmente, estudiantes, voy a sacarle foto al chat para poder saber quién llegó. Estoy en Sofía Silva. Bajamos acá. Y Piero es el último. Ya. Entonces, estudiantes, ¿alguna duda? Consulta que tengan con la materia, con las guías. Hay estudiantes que ya me han mandado guías, así que se los agradezco. Recuerden que les pedí un mínimo de 2 guías para poder corroborar que ustedes van aprendiendo con todo esto. Y eso principalmente, pues, dudas con el Neolítico, con la gran revolución del Neolítico, ¿cierto? Tenemos que Profe, recordar, ¿sí? profe, tengo una, bueno, no es con la guía, pero es que yo tengo problemas con Edmodo porque tengo un computador y mi computador es como medio viejito, entonces Ujú. no puedo entregar como las guías porque, ¿cómo se llama? Yo descargué, no sé, por página rara Edmodo y me lo intenté descargar porque por la página original Ya. no me quería descargar el Edmodo. Y ¿cómo se llama? Descargué el modo y se me metió un virus y se me bloqueó el computador. Como por No. un... Entonces no sé qué voy a tener que hacer ahí, pero Pero igual las tengo que avisar. guías están en la página del colegio. Ah, Ahí, sí, sí, ahí sí, estamos sacando las guías, sí. pero para Es que mandarlas no podemos. puedes mandármela, mira, si las sacas ahí del colegio, las sacas del colegio, o si no, también puedes ir a buscarlas al colegio, también creo que las están imprimiendo, y sácales fotos. Por último, o pantallazos si te están en el computador, ¿cierto? O están en el celular. Y con esas fotos me las mandáis a mí al correo. Yo el correo lo di la semana pasada, pero igual lo voy a dar de nuevo. Es alvarosánchez9@gmail.com. Lo mismo para todos, ¿cierto? Si tienen problemas con el modo, también pueden sacarlas desde la página del colegio o también pueden ir a buscarlas al mismo colegio. Ah, lo estoy bien Profe, primero. ¿Qué es este, men? ¿Sí? otra cosa, usted tiene una silla gamer, Sí, está buena la silla. sí. La verdad que Regáleme una, profe. ojalá tuviera para regalar un. Yo estoy Pero, ahorrando. No muy hay bien. Estoy ahorrando. manzana y puras pitas.
Entonces, ya, esos chicos me despido yo porque en un ratito más va a comenzar la clase con los otros alumnos.